capítulo de Hebreos habla sobre la fe. Se le conoce como los héroes de la fe en este capítulo, porque Dios menciona a gente que se movieron en fe y por fe. Y dice en el versículo 22 del capítulo 11 de Hebreos, dice: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe sus padres lo escondieron, porque vieron en él que era hermoso, en el original, que algo tenía, que había una marca de Dios sobre él. Lo vieron hermoso, lo vieron marcado, lo vieron con propósito, lo vieron con destino, y por eso no tuvieron miedo al decreto del rey, que decía que todos los bebés hebreos tenían que morir, específicamente los varones hebreos al nacer. No tuvieron miedo y lo escondieron por 3 meses. Y veíamos el otro día que la mamá de Moisés, Jocabed, fue una mujer intrépida, fue una mujer valiente y estratega, que pudo discernir que en ese niño había algo que Dios había puesto, que había algo que Dios había marcado en la vida de ese niño y que ella no podía dejar que nada le pasara, y lo guardó y lo escondió. Y veíamos cómo Jocabed fue una mujer que no siguió sus emociones, porque en medio de gran opresión, en medio de gran temor, en medio de gran incertidumbre, nuestra tendencia humana es hacer caso a nuestra emoción, porque estamos viendo el caos a nuestro alrededor. Pero ella no actuó en consecuencia de sus emociones, sino ella actuó en fe. Por eso está por siempre como un héroe de la Biblia, de la fe. Porque ella actuó en fe. Ella percibió lo invisible de Dios. Porque la fe es algo que no solo es creerlo a Dios, sino es hacer para Dios. Y cuando nosotros somos personas que vemos lo que no se ve y percibimos lo intangible y vemos lo que Dios está haciendo en lo secreto y lo percibimos, tenemos esa capacidad, tenemos la valentía para caminar en esa dirección sin temor. Entonces, ¿qué hizo Jocabed? Armó una estrategia para preservar la vida del bebé. Ella sabía que no podía esconderlo más tiempo. Ella sabía que no podía fingir que no había un bebé llorando, que la iban a descubrir. Entonces armó una estrategia. ¿Qué hizo? Planeó cuidadosamente qué iba a hacer. Entonces construyó una cesta, construyó la cesta, la puso a la orilla del río, entre las plantas que crecían, para que no se fuera y se perdiera. Lo puso junto a la orilla, donde podría ser visible, y mandó a su hermana a que lo vigilara. Si te das cuenta, cuando actuamos en fe, actuamos con estrategia y sabiduría. No actuamos porque me siento en temor, no actúo porque me siento contra la pared, no actúo obedeciendo a mi temor y a mis circunstancias. Camino y actúo con estrategia y sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando viene una situación que me abruma, que me estresa, que me provoca ansiedad? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir al refugio, donde encuentro paz, donde encuentro sabiduría, y escuchar la voz de Dios, en donde Él me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Y entonces ella sí lo hizo. Y entonces entregó a Moisés al río. ¿Tú te puedes imaginar lo que eso significaba para ella? Un bebé indefenso, que no podía hablar, que no podía hacer nada por sí mismo,
entregarlo a un río en donde no sabía ella qué iba a pasar. Ella tuvo que soltar. Ella tuvo que soltar su plan al fin. La estrategia tuvo que soltarla al río y creer que Dios iba a responder su fe. Entonces muchas veces nosotros queremos estar aferrados en nuestra estrategia y nuestro plan porque estamos creyendo que viene de Dios. Y así puede ser, pero tiene un momento que llega un momento en que yo lo suelto. Y que solamente puedo depender que Dios me responda. Y que Dios responda a mi fe. Porque Dios no se mueve por nuestras emociones. Dios no se compadece de nosotros ni nos tiene lástima. Él responde a nuestra fe. Entonces ella lo soltó. La más profunda expresión de fe de una mamá, soltar. Soltar a su hijo. Y entonces creyó que él amaba más a Moisés. Creyó que él fue el que puso el plan en ese niño. Y que ella iba a confiar. No podía controlar el resultado, no podría controlar el río, no podía protegerlo, no podía resolver ningún problema, solo tenía que confiar. Que Dios lo amaba más. Y que él tenía un plan para él. Entonces lo soltó. Y entonces, mientras ella estaba armando la cesta y estaba planeando, le estaba explicando a la hermana, y lo fue y lo llevó y lo puso a la orilla para que fuera visible. Mientras Jocabed estaba haciendo lo que a ella le tocaba, Dios ya estaba moviendo toda la historia. Eso es lo que pasa. Cuando tú das un paso, te encuentras que hay pasto enfrente. Había desierto, pero cuando piso, hay pasto. Y cuando piso, hay pasto. Eso es lo que pasa. Porque Dios se mueve por nuestra fe. Entonces, cuando yo estoy haciendo lo que me toca, cuando yo estoy dando pasos en fe, en esa estrategia del cielo, Dios está moviendo la historia. Dios ya está haciendo lo que le toca. Dios entonces movió para que la princesa del reino de Egipto decidiera ese día salir al río. Y lo vemos en Éxodo, acompáñame, Éxodo 2. El segundo libro de la Biblia. Éxodo 2. Ahí va, ¿ya lo tienen ustedes? Dice el 5. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Ella sabía quién era. Ella sabía perfectamente qué estaba pasando ahí. 7. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija del faraón: lleva este niño y criarlo, y yo te pagaré. Y entonces Jocabed, que es esta mujer, tomó al niño y lo crió. ¿Te das cuenta? Cómo Dios se encargó de hacer que su plan funcionara. Porque Jocabed se unió al plan del cielo. Porque ella colaboró con Dios para que el plan fuera una realidad. Nosotros necesitamos ese discernimiento de los planes del cielo para la tierra, para asociarnos con el cielo y que se cumpla el plan de Dios para tu vida, pero también para este mundo. Porque somos parte de una historia más grande, que solo nos vaya bien y tengamos un buen trabajo. Somos parte de una historia más grande.
en donde necesitamos entrelazarnos al plan de Dios para esta tierra, para este mundo, para nuestro México. La hija del faraón encuentra el bebé. La casa que decretó la muerte para Moisés termina financiando la crianza del libertador. La casa que decretó muerte para ese niño termina pagando su crianza, la crianza de un príncipe. Cuando Dios ha declarado propósito sobre una vida, sobre una situación, sobre una circunstancia, no hay ningún sistema, no hay ningún decreto, no hay nadie más poderoso que pueda detenerlo. Nada. Nada es más grande que nuestro Dios. No debemos de asociarnos con el temor, porque el temor es una antife, que creen que algo más puede que Dios, que creemos que las circunstancias son más grandes que Dios y que creemos que nuestros problemas son más grandes que Dios. Antife. Me tengo que asociar con la fe que dice lo que Él dijo que haría y creer y confiar en Él. Y aparte de todo, le pagaron por hacerlo. ¿Puedes creerlo? Le pagaron a Jocabed por crear a su propio hijo. ¿Quién dijo que lo iba a matar? Le pagó. Y algo que me impresiona y con lo que quiero acabar. Jocabed cría este bebé. Y si te das cuenta, aquí no tiene nombre, solo es bebé. Ella cría, ella siembra, ella imparte del Dios vivo que ella conocía, del Dios de los hebreos. Ella cría a ese bebé. Ella implanta identidad, ella implanta el reino. Porque cuando ese niño después es nombrado Moisés en la historia, fue dado primero la identidad de hijo de Dios y después fue nombrado por el reino egipcio. Pero esa identidad que en él fue sembrada seguía ardiendo toda su vida. Tanto que mató a uno de los que maltrató a los hebreos cuando ya era príncipe. Porque lo que él había, la identidad que fue sembrada, porque lo que su madre crió en él, siempre ardió. Nunca tomemos por menos lo que nosotros sembramos en la gente. Podemos sembrar el reino de los cielos o podremos sembrar también temor. Necesitamos aprender a sembrar en cada conversación, en cada interacción, porque las mamás no son las únicas que siembran, los papás no son los únicos que siembran. Nosotros podemos sembrar en nuestros hermanos, podemos sembrar en nuestros amigos, podemos sembrar los unos a los otros entre nosotros de la iglesia. Que cada siembra, no subestimemos esa conversación, esa oración, lo que hacemos, porque lo más significativo que podemos hacer a veces no es lo que somos ni lo que vamos a hacer, sino quién creamos, lo que sembramos en alguien más. Dios te ha puesto en un lugar donde tú tienes influencia. Puedes tener influencia sobre muchos o sobre pocos, pero Dios te ha dado influencia en donde el oído de gente a tu alrededor te lo ha dado. Y necesitamos colaborar con Dios para que su propósito en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra tierra sea una realidad. Amén. Gracias, Dios.